Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 4, capítulo 130, Rostros en la nieve. Los vientos helados pasaban violentamente. Las temperaturas frías le cortaban la piel. Una horda de hambre blanca cubría todo el horizonte. La mano que él sostenía estaba cálida. Natsuki Subaru no sintió ni una pizca de vacilación o duda por estar aquí. Es genial que hayamos tenido esa gran entrada y todo eso, pero ¿esto no es un poco raro?, gritó Subaru sobre la inesperada escena, mientras la nieve golpeaba sus mejillas. El viento bramaba a través de todo el santuario, actualmente envuelto en una espesa nieve. Subaru estaba preparado para que esto finalmente ocurriese, pero la fecha no coincidía con lo que recordaba. El santuario sería cubierto de nieve y atraería a la horda de mabestias blancas por la mañana. Se suponía que aún quedaba más de medio día de tiempo. Detrás de Subaru había una chica de cabello plateado, exhalando bocanadas de aire blanco con los hombros agitados. Emilia había sido incapaz de contener completamente el maná que desbordaba de su cuerpo, y se había encerrado a sí misma parcialmente en el hielo. Su lado izquierdo estaba cubierto de blanco y, aunque debía ser doloroso, ni una gota de angustia apareció en su rostro. Subaru alabó mentalmente a la valiente Emilia, aunque al mismo tiempo sospechaba que ella era la causante de la nieve. ¿De verdad ella fue incapaz de controlar ese frenesí de magia, haciendo que cayera esta nieve, y atrayendo hasta aquí al gran conejo? Subaru dijo, pero entonces, el orden de los sucesos no encaja. La secuencia entre la magia incontrolada y la llegada del gran conejo era al revés. Emilia estaba usando su magia para oponerse al gran conejo, lo que provocaba que sufriera daños. Si Subaru seguía el orden lógico de los sucesos, entonces la verdadera causa era. Detrás de Emilia, se alcanzaba a vislumbrar la tumba de Echidna. Subaru reconoció las miradas que le observaban desde la entrada, y asintió con la cabeza. Si las personas que estaban dentro eran los residentes del santuario, entonces no estaban sintiendo los efectos negativos de los mecanismos de la tumba. Eso significaba que las funciones de la tumba habían terminado. En otras palabras, Emilia había vencido las pruebas. Emilia había superado las pruebas. La nieve estaba cayendo antes de lo previsto. Subaru vio el estado de los residentes del santuario, y los gritos y la expresión decidida de Emilia. Y también vio a... Subaru dijo, Roswaal. Roswaal, mirando aturdido a Subaru mientras estaba sentado junto a la entrada de la tumba. Subaru ahora no tenía tiempo para comprobar si Ram, durmiendo en los brazos de Roswaal, estaba bien. Lo único que podía hacer era confiar en que ella lo estuviera. Beatriz dijo, Subaru. Entonces, la pequeña mano que agarraba a Subaru le dio un tirón. Sorprendido por esa forma de llamarlo desconocida para él proveniente de una voz familiar, Subaru se atragantó, mientras balbuceaba. Beatriz dijo, explica esa extraña respuesta, parece. Subaru dijo, se siente tan novedoso cuando dices mi nombre. ¿Puedes hacerlo de nuevo, pero sonando tímida? Beatriz dijo, ¿qué? Estás realmente loco, de hecho. No es momento para payasadas, parece. Beatriz inmediatamente rechazó la tonta petición de Subaru, con una expresión aterradora. A regañadientes, Subaru dejó pasar el asunto, pensando que ella lo ignoraría independientemente de cuanto él se lo pidiera, pero entonces. Beatriz dijo, Subaru, ahí está, lo he dicho, de hecho. Subaru dijo, Beako, eres adorable. Nunca volveré a decir eso de nuevo, supongo. Recordaré esto para cuando terminemos, de hecho. Gritó Beatriz, con la cara enrojecida, mientras balanceaba su mano en una rabieta. Subaru la miró, encantado,
y luego dirigió su atención a la horda de conejos que se acercaban. Él se relamió los labios secos. Subaru dijo, así que, Beatriz. Luchamos contra el gran conejo, ¿cómo está tu preparación mental? Beatriz dijo, estoy en los momentos post-contrato. El oponente es una de las 3 grandes mabestias. No estamos preparados y las condiciones son malas. Mi contratista es un novato. Y no he participado en una batalla en 400 años. Subaru dijo, ¿y? Beatriz dijo, ahora la batalla es un poco más justa, para ellos. Beatriz sonrió sin miedo mientras las bestias, con sus dientes castañando, se abalanzaron para acortar la distancia. Subaru se adelantó para enfrentar su ataque y miró a Emilia, justo detrás de él. Subaru dijo, Beatriz y yo vamos a aplastar al gran conejo. Emilia-tan, lo siento por esto, pero algunos se van a escapar, así que quiero que protejas a todos. Emilia dijo, yo. Emilia interrumpió su frase en ese punto, indecisa por un momento. Pero, después de cerrar los ojos y tomar aliento. Emilia dijo, entendido. Déjame eso a mí, yo te dejaré lo demás a ti. Subaru dijo, sí, todo mío. Poner a las personas correctas en los lugares correctos, repartir los papeles entre ellos, para que cada persona hiciera lo mejor que pudiera. Emilia respiró hondo mientras se concentraba en controlar su magia y levantó una línea defensiva. La nevada continuaba arreciando a medida que Emilia formaba un muro de hielo. Subaru dio un paso fuera de la línea defensiva de Emilia mientras observaba fijamente al huracán blanco. Los ojos rojos y los colmillos afilados se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cubierta de pelaje completamente blanco, esta mabestia era provocada por la más primitiva e insaciable hambre del mundo. La gran horda, dicho de otro modo, el gran conejo. El molesto chirrido de sus colmillos hizo que el dolor en el alma de Subaru corriera por todo su cuerpo. Él murió terriblemente, con la carne devorada y las entrañas destrozadas por esos colmillos. Había sentido la agonía de un agujero abriéndose paso a través de su abdomen, chorreando sangre mientras los dientes le seccionaban la tráquea. Y también conocía la abrumadora sensación de perderse en la muerte, con su cuerpo masticado y sus extremidades perdidas, en los brazos de Emilia. Para completar esta serie de bucles, Natsuki Subaru debía superar a esta mabestia. Beatriz dijo, ¿tienes miedo, parece? Le preguntó Beatriz a Subaru, quien contenía el aliento mientras miraba a la mabestia. El rostro de ella era inmutable cuando levantó la mirada para verlo. Pero sus ojos, y sobre todo su expresión, le contaron a Subaru mucho más que sus palabras. Le informaron exactamente de quién estaba a su lado. Subaru dijo, no. Para nada. Beatriz dijo, ¿oh? Subaru dijo, Emilia está a mi espalda y tú estás a mi lado. Ahora mismo me siento el hombre más fuerte del mundo. Beatriz dijo, sin duda, de hecho. Las mejillas de Beatriz se relajaron, y sonrió profundamente. Así que lo entiendes, dijo su expresión. Subaru se unió a ella en su confiada sonrisa. El gran conejo entró en un frenesí, corriendo hacia el descarado dúo. Beatriz señaló al gran conejo con su mano derecha libre, la que no estaba sosteniendo la de Subaru. Beatriz dijo, empezaremos con un calentamiento, parece. El ninja. El espacio se deformó en pequeñas espirales cuando el canto fue pronunciado, y unos cristales púrpuras se materializaron alrededor de Subaru y Beatriz, rodeándolos. Estas cosas, con el brillo y el porte de carámanos, eran las estacas mágicas que Beatriz usó en un bucle anterior para ensartar a Elsa. En un solo instante, se habían formado 40 de ellas. Le tomó menos de un segundo apuntar y disparar silenciosamente una estaca, y sin que su tiro se desviara en lo más mínimo, atravesó directamente la boca abierta de un conejo. La estaca cruzó el aire vertiginosamente y llegó a la retaguardia de la horda de conejos, donde explotó. Fragmentos de cristal atravesaron a los conejos alrededor del lugar del impacto, perforándolos. Eso es lo que podía causar un disparo, y Beatriz disparó 40 a la vez. Esta destrucción lanzada hacia todas direcciones hizo que unas flores de sangre surgieran en medio del mundo blanco.
El despiadado ataque inicial aniquiló a cientos de conejos. Las secuelas de la destrucción se extendieron por el claro, donde los conejos sobrevivientes chillaban en agonía. Todavía quedaban muchos de la bestia y podía multiplicarse infinitamente, pero, aún así, eso emocionó a Subaru. Estas eran las inimaginablemente devastadoras capacidades destructivas de Beatriz. Subaru dijo, «Madre mía». Beatriz dijo, «¿Es tan increíble?» No es nada tan impresionante, de hecho. De todo lo que puede hacer Betty, esto es de principiantes, supongo. Pan comido, de hecho. Subaru dijo, «No, ¿qué esto? Esta magia, tan poderosa. ¿De qué atributo es?» Obviamente es Jin. No soy la mejor en otros tipos de magia, de hecho, dijo Beatriz, que no parecía completamente satisfecha con los elogios de Subaru. La arrasada bestia inmediatamente comenzó a canibalizar los trocitos de carne de los cadáveres y se multiplicaba de nuevo, pero Beatriz no le prestó ni la menor atención a eso. Beatriz dijo, «Presta atención de hecho, Subaru. Esta es una lección de un usuario Jin a otro, parece». Subaru dijo, «¿Qué? ¿Eso es todo?» Beatriz dijo, «¿Eh?» Subaru dijo, «¿Nuestra relación solo se debe a que ambos somos usuarios de magia Jin?» Beatriz dijo, «Eso no fue lo que quise decir, de hecho. Eres un usuario de magia Jin, mi contratista, y también. Eres el Subaru de Betty, parece». «Sí. Y esta es mi lección para ti, de hecho». Beatriz, nerviosa, probablemente ni siquiera sabía lo que decía. Ella tosió antes de levantar el dedo y bajar la voz. Beatriz dijo, «Sobre el ápice del Jin, el apogeo de la magia Jin». Subaru dijo, «¿Qué tengo que hacer?» Beatriz dijo, «Solo toma mi mano, y no me dejes sola». Subaru dijo, «Quiero decir, creo que eso es importante, pero...». Beatriz dijo, «Parece que no entiendes bien las artes espirituales, lo cual me preocupa de cara al futuro, de hecho». Por mucho que ella se exasperase, eso no cambiaría que él no supiera lo que no sabía. Beatriz sacudió la cabeza hacia Subaru mientras fruncía el ceño, y lo jaló hacia adelante con la mano. Beatriz dijo, «Fundamentalmente, un usuario de artes espirituales y un espíritu luchan en el campo de batalla como una sola entidad con mentes separadas, parece». Subaru dijo, «Una sola entidad con mentes separadas». Subaru pensó en el estilo de lucha de Emilia. La batalla más impactante que involucró tanto a Emilia como a Pac fue contra Elsa, en el almacén de bienes robados. Emilia había ubicado a Pac en el ataque mientras ella misma se encargaba de la defensa. Ella también usaría técnicas más simples para ganar tiempo, de modo que Pac pudiera desencadenar ataques masivos. Ese viejo calvo mencionó que eso era fundamental en la lucha de los espiritualistas. Subaru dijo, «Así que simplemente tengo que hacer eso». «De acuerdo. Es hora del chamac». Beatriz dijo, «Estar sujetos a tu defectuoso chamac probablemente también nos dañaría a nosotros, así que preferiría que no, de hecho». «Y Subaru, tu puerta está». Beatriz se contuvo, dudando hablar. Subaru se sintió arrepentido de haberla forzado a brindarle esa consideración. Su puerta debía ser cenizas. Él abusó de ella. Podía sentir que estaba rota. De nuevo, estaba hablando de fantasías. Beatriz dijo, «Ya viene, parece». Murmuró Beatriz a mitad de su discurso. Justo después de que Subaru gruñera confundido, se dio cuenta de que sus pies ya no tocaban el suelo. Beatriz se impulsó desde el suelo, y el salto los condujo a los dos directamente al aire, justo como un resorte. En ese mismo instante, una horda de colmillos de conejos llegó al lugar del cual acababan de irse. Los colmillos del gran conejo castañaban uno contra el otro mientras los conejos saltaban del suelo persiguiendo a los dos. Subaru dijo, «Estamos volando». Beatriz dijo, «Solo hemos saltado, de hecho. He disminuido los efectos de la gravedad con el hechizo Jin Murak, supongo. Si quisiéramos, podríamos volar montados sobre el viento, de hecho». Subaru dijo, «Pero vamos a caer». Beatriz dijo, «Podríamos seguir montando el viento si simplemente huyéramos,
pero en realidad los estamos aniquilando, supongo. Como hojas arrojadas al viento, Subaru y Beatriz fueron azotados por la ventisca. Aún así, no giraban mecidos sin control por la brisa, probablemente por obra de Beatriz. Los dos estaban descendiendo lentamente desde unos 10 metros de altura. Los conejos esperaban debajo de ellos con sus bocas abiertas, haciendo que Subaru depositase todas sus esperanzas en otra invocación de lanzas mágicas. Beatriz dijo: Subaru, continuaré lo que estaba diciéndote, de hecho. Los espiritualistas no hacen magia usando su maná interno, sino manipulando directamente el maná del ambiente. Para esto es esencial un contrato con espíritus menores, así que ahora no estás cumpliendo esos requisitos, de hecho. Subaru dijo: Beatriz-san. Hay un montón de ellos justo debajo de nosotros, ¿no? Beatriz dijo: solo escúchame, supongo. Tu puerta está destrozada, y no puedes usar espíritus menores. El único papel del pobre, inútil y sin remedio Subaru es permanecer al lado de Betty y elogiar la magnificencia de Betty, supongo. ¿Para qué estás aquí, de hecho? Subaru dijo: eso es lo que yo quiero saber. Beatriz dijo: entonces, te lo diré, supongo. Las mabestias que saltaban desde debajo de ellos alcanzarían sus pies en poco tiempo. Si sus colmillos los alcanzaran a morder, los conejos nunca los soltarían. Incluso él se vería abrumadoramente lamentable si comenzara a llorar al recibir tan inmenso daño después de actuar tan genial y sereno. Subaru le gritó desesperadamente a Beatriz. Subaru dijo: ¿qué hago? Beatriz dijo: visualiza, de hecho. Imagina los mismos cristales que hice antes, supongo. Son maná cristalizado, estacas tejidas de magia corpórea. Terminan en puntas afiladas, con fragmentos de metralla dentro de ellas, atravesando las defensas y clavándose en la carne. Visualiza este ataque. Subaru dijo: visualizado. Beatriz dijo: ahora lo único que tienes que hacer es invocar el hechizo, parece. La horda de conejos esperaba debajo de ellos, con las bocas abiertas. Ojos rojos, fauces manchadas de sangre, colmillos afilados, instintos que veían a Subaru como un simple fajo de carne. Totalmente repugnante, totalmente repulsivo, este era el mayor adversario en el santuario. Ambos gritaron: ¡el ninja! Los cantos de Subaru y Beatriz se solaparon entre sí, y las estacas conjuradas cayeron al suelo desde lo alto. Varias explosiones y destrucción sacudieron la tierra del santuario, eviscerando a la grotesca mabestia. Parte 2. Emilia dijo: increíble. Emilia suspiró con admiración mientras congelaba a un conejo que pasó desapercibido. Sus ojos amatista permanecían fijos en las siluetas de Subaru y Beatriz, luchando contra la mabestia, más allá del velo de nieve. Más específicamente, los ojos de Emilia permanecían fijos en Beatriz, mientras ella sostenía firmemente la mano de Subaru. La misma Emilia es una usuaria de artes espirituales, que estaba usando la magia de los espíritus menores en ese mismo instante. Ella entendía demasiado bien lo increíble que era esta confrontación mágica. Primero, Beatriz no estaba recibiendo ninguna reserva de magia de Subaru. Ellos definitivamente estaban conectados por el pase de su contrato. Sin embargo, simplemente Beatriz se estaba absteniendo de hacerlo. Subaru fue lanzado al combate inmediatamente después de formar este contrato espiritual. Si Beatriz absorbiera de Subaru el maná que ella necesitaba, él no lo resistiría. Beatriz entendía eso, y estaba teniendo cuidado de no imponer una carga a Subaru. Segundo, Beatriz no estaba tomando magia de Subaru, sino que ella se le estaba dando a él. No es la frase más precisa, pero es la verdad. Subaru, mientras sostenía la mano de Beatriz, estaba recibiendo el apoyo de ella, permitiéndole usar magia que debería ser inaccesible para él. No estaba usando su puerta, en su lugar estaba usando la presencia de Beatriz misma como una puerta. Era imposible que Subaru pudiera entenderlo fuera de lo normal que era esto. Beatriz, el espíritu, estaba proveyendo la magia tanto para ella como para Subaru, no de alguna fuente externa, sino de su propia reserva de magia. Y tercero, ella estaba presenciando magia Jin avanzada. La clase de afinidad mágica de un mago influye enormemente en su futuro.
La especialización en cualquiera de los 4 tipos principales de magia los demarcará en roles distintos, y lo mismo se aplica a los 2 tipos especiales, Yin y Yang. Lo que significa que su esencia difiere mucho de los otros 4, incluso antes de alcanzar etapas avanzadas en su uso. Y luego está el hecho de que, inicialmente, tienen pocos usos. Implican muchos problemas, como el tiempo necesario para obtener resultados o la cantidad necesaria de poder mágico, que también son desventajas. Así que las afinidades de Yin y Yang son raras, y tienen pocos practicantes avanzados. Muchos hechizos se han perdido con el tiempo, a diferencia de los hechizos de las 4 afinidades principales, lo que hace que sea difícil producir nuevos grandes magos. Yin tiene todos estos obvios problemas, y Beatriz lo ha dominado. Además, estaba usando magia antigua, perdida en el tiempo y en la historia, como si no fuera nada. Emilia dijo, caramba, qué alto van. Se han ido. Oh, por allí. Luchaban de una manera tan onírica y fantasmal, que le hacía perder el sentido de la realidad. Aunque parte de eso probablemente se debía a que Subaru y Beatriz estaban tomando sus manos, muy felices. Emilia se dio cuenta de que Subaru estaba luchando desesperadamente, pero Beatriz incluso estaba sonriendo. Ella debía estar divirtiéndose mucho. No es que le gustara pelear o alardear de su poder. Era solo que hacer esto era muy divertido para ella. Emilia parpadeó, y Subaru y Beatriz se habían movido a un lugar completamente diferente. Era magia de teletransportación más limitada, parecida al cruce de puertas. Estacas púrpuras atravesaron una hilera de conejos desde ambos extremos. Los conejos chillaron furiosamente mientras intentaban saltar hacia los dos, solo para que sus cuerpos fueran ensartados en el aire y se desgarraran. Emilia entrecerró los ojos. Y logró verlo. Los fragmentos de la estaca detonada no habían desaparecido, sino que estaban suspendidos en el espacio, como congelados en el tiempo. Los conejos que saltaban se destrozaban contra esas astillas, despedazándose a sí mismos. La trampa cristalina se extendía por toda la zona a medida que los conejos se movían, saltaban y caían para atacar decididamente a los dos, todo eso mientras activaban la trampa de forma bastante cómica. El gran conejo era una bestia temible, pero cada conejo individual no era tan amenazador. Esos conejos carecían de un gran poder, y si un luchador experimentado prestaba atención a su ferocidad mientras los combatía, definitivamente saldría adelante. Un estilo de lucha tan imprudente como sigue tu instinto de comer, no posibilita aprender nada. Ellos querían que sus compañeros fueran atrapados y desmembrados en las trampas, porque su hambre lo es todo. Así que no prestaban atención al hecho de que morirían atrapados en la misma trampa, saltarían sobre ellos y se convertirían en cadáveres. Emilia dijo, ¡ah! Emilia golpeó a otro conejo que escapó del asedio con su magia. Ella corrió hacia el conejo congelado y lo pateó en pedazos sin dudarlo. Se rompió en pedazos de hielo, tan completamente muerto que no podría reformarse. Subaru y Beatriz habían estado luchando tan bien que solo unos pocos conejos se habían escapado hasta donde estaba Emilia. Ella incluso podía concentrarse en suprimir su propio poder mágico. Pero, incluso mientras observaba la demostración de abrumadora fuerza de Beatriz, Emilia no podía hacer desaparecer la causa de la preocupación que había en su interior. La trampa de Beatriz era poderosa y astuta. El gran conejo seguía cayendo en la trampa, formándose una montaña de cadáveres uno tras otro. Pero Emilia no veía el final. Lo que Emilia vio fue uno de los conejos temblando, y de repente apareció otro conejo como si hubiera brotado de la espalda del primero. Los conejos repetían y repetían esto, las bestias se multiplicaban como ratones. 100 conejos se convirtieron en 200 en un instante, y en 400 al siguiente. Esa criatura tiene números y unos miserables instintos, ignorantes del concepto de detenerse. Era precisamente por eso que esta bestia se consideraba como una de las 3 grandes, y había pasado 400 años haciendo lo que quería como una calamidad. Emilia dijo, Subaru, Beatriz. Emilia pronunció sus nombres. Aunque parecían tener una ventaja abrumadora, no debían caer en la negligencia. Emilia nunca olvidaría cómo tembló, después de regresar a la tumba con Roswaal y Ram, al confirmar la presencia del gran conejo.
Esos ojos consideraban cada cosa viva como nada más que su alimento. Una entidad verdaderamente incapaz de coexistir que hacía que los que se oponían a ella se sintieran totalmente desesperados. Para oponerse a esa abrumadora absurdidad, Emilia necesitaba demostrar un poder comparable. Y eso era lo que ella tenía la intención de hacer. Un torrente de magia se agitó dentro de ella, sin estar completamente bajo su control. Seguramente no podía pertenecerle todo a ella sola, y si lo desataba, aniquilaría al gran conejo. Pero entregaría su vida a cambio. Y estaba preparada para hacerlo, si llegaba el caso. Emilia dijo, Subaru. Ella murmuró su nombre mientras él seguía luchando. Él sabía de antemano sobre el ataque del gran conejo, y no parecía que estuviera luchando sin un plan. Había sacado a Beatriz de la biblioteca prohibida, y ella se veía muy llena de vida. Él nunca haría nada para traer tristeza a esa sonrisa. Y por eso, Emilia creía en Natsuki Subaru. La magia blanca, capaz de acabar con todo, afirmó su presencia en su corazón. Ella la contuvo, advirtiendo que su tiempo aún no había llegado. Ella creía en lo que dijo él. Parte 3. Para Subaru, usar magia siempre ha sido equivalente a cortar su alma. Al principio fue exactamente como habían dicho Pac y Roswell, que Subaru no poseía ni el más mínimo talento como mago. Era tan malo que, cuando usó Chamak por primera vez, no pudo evitar que su maná se descontrolara y explotara, quedando completamente inmóvil. Luego se las arregló usando la fruta Bokeiko. Incluso usó magia durante su duelo, cuando se le prohibió hacerlo, y al final abusó tan terriblemente de su puerta que ésta se derrumbó. Él no tenía ninguna esperanza de ser mago. La magia había salvado a Subaru muchas veces, pero él la consideraba como algo que reducía a su ya delicado núcleo, consumiéndolo o algo así. Pensó que era inevitable que se rompiera. Así que solo había soñado con hacer lo que estaba haciendo ahora, disparando sucesivas ráfagas de magia increíble, y solo podía pensar que esta realidad era imposible. Subaru dijo, «Hey, Beatriz. Deberíamos seguir disparándoles así». El gran conejo generaba más conejos de los que Subaru y Beatriz derrotaban. Los conejos se comían a sus hermanos muertos, multiplicándose. Parecía como si estuvieran usando su multiplicación como energía, ya que cada conejo crecía con más fuerza mientras más cantidad hubiera de ellos. Esto le dio pocas esperanzas de que, si ellos seguían ganando tiempo, los conejos se quedarían sin energía para multiplicarse. Pero, Beatriz dijo, no hay límite para su propagación, de hecho. Se crearon para ser así, supongo. Incluso cuando están al borde de la destrucción, no serán destruidos. A menos que los aniquiles a todos a la vez. Subaru dijo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tienes alguna idea? Beatriz dijo, Subaru, estás tratando de confiar en la adorable Betty para todo, supongo. Una explosión de cristal abrió un agujero en la multitud, mandando a volar a los conejos, para ser desmembrados en los fragmentos suspendidos. Beatriz vio esto mientras jalaba el brazo de Subaru y saltaba al aire. Aunque ni su tirón ni su salto fueron tan poderosos, ella fácilmente tuvo éxito en ambos. Beatriz caminaba en el aire, bailando a través del espacio para evitar los colmillos de los conejos, mientras ella tejía a través de los huecos su trampa cristalina. La falta de una sola gota de sangre que manchara su extravagante vestido demostraba que, en esta lucha, no sentía la más mínima agitación o inquietud. Beatriz dijo, vamos a cruzar, de hecho. Subaru dijo, de acuerdo. Dicho eso, el espacio se curvó, y los dos entraron en un teletransporte de corto alcance. Cruzaron a través del espacio de una manera diferente al cruce de puertas, reapareciendo detrás de la horda de conejos. Los conejos olieron, pero, habiendo perdido a Subaru y a Beatriz, dejaron puntos débiles. Beatriz dijo, tú toma la izquierda, supongo. Subaru dijo, la derecha es toda tuya. Visualiza. La magia de Beatriz reaccionaba a la fantasía de Subaru, manipulaba el mundo y producía esa transformación. Él definitivamente sentía que se estaba beneficiando a expensas de ella, pero era precisamente por eso que no estaba jugando en lo más mínimo.
Los cristales púrpuras del hechizo Jin Ninja se formaron siguiendo la imaginación de Subaru. Subaru generó surcos aerodinámicos en la superficie de los proyectiles para magnificar su fuerza de perforación antes de dispararlos todos a la vez. Sus manos nunca los tocaron, pero salieron disparados según su voluntad. Era como si estuviera dibujando una cuerda mental para disparar flechas incorpóreas. Las estacas cruzaron el aire, golpeando directamente a los indefensos conejos, mandando a volar a una muchedumbre de ellos, chillando. La destrucción de Beatriz hizo lo mismo con el extremo derecho de la multitud, esparciéndolos en todas direcciones. Unas fisuras en el espacio se tragaron a una aglomeración de conejos, sellando varios cientos dentro de un espacio cerrado como si fuera un marco de fotos. Los conejos saltaron más allá de ese espejo. Beatriz disparó una lanza cristalina a la horda despreocupada de conejos, destrozando el mundo plano y enviando a los conejos en su interior a su final. Subaru contuvo el aliento, asombrado por la hechicería polifacética de Beatriz. Mientras Subaru seguía repitiendo ninja como un idiota, Beatriz seguía repitiendo combinaciones completamente nuevas de magia Jin para aniquilar al gran conejo. Era como si ella estuviera mostrando a Subaru todas las cartas que tenía en sus manos. O como si lo hiciera para recordar sus habilidades. Beatriz dijo, dentro de poco, de hecho. Subaru dijo, ¿eh? El gran conejo había sido reducido en número, pero regeneró instantáneamente la cantidad exacta que perdió. Subaru fue testigo de eso, y de nuevo sintió la inquietud que había estado sintiendo durante un tiempo. Sumando eso a los murmullos de Beatriz, Subaru sintió la necesidad de conversar. Subaru dijo, Beatriz. Ellos han estado recuperando el mismo número que perdieron. ¿Pero no crees que nunca han sobrepasado su cantidad original? Suponiendo que había 1000 conejos, si Subaru derrotaba a 100 de ellos, ellos se multiplicaban para hacer 100 más. Si derrotaba a 200 conejos, aparecerían 200 conejos más. La cantidad no había cambiado ni una sola vez, sin importar cuántos de ellos matara. Pero Subaru nunca los había visto multiplicarse más allá de cierto número. Beatriz asintió ante Subaru. Beatriz dijo, su multiplicación en sí misma puede ser ilimitada, pero es probable que haya un límite máximo para el número de conejos que puede haber, de hecho. Así que supongo que no pueden multiplicarse más allá de eso. Subaru dijo, entonces, si podemos acabar con esa cantidad máxima de una vez. Beatriz dijo, teóricamente, eso lo destruirá. Pero eso presenta sus propias dificultades, de hecho. Subaru vio esperanza, pero Beatriz puso cara de que sería difícil, ya que había suficientes conejos para cubrir todo lo que se veía. Si tuviesen la magia para quemar todo lo que estaba a la vista, entonces podrían ser capaces de destruir al gran conejo, pero ¿cuánto poder necesitarían para hacerlo todo en un segundo y atraparlos a todos? Era un plan violento, similar a un bombardeo de misiles sobre toda la región. Y si uno de los conejos sobrevivía, todos se regenerarían instantáneamente. El riesgo era demasiado grande. Subaru dijo, en ese caso, tal como pensaba, habrá que hacer eso. Beatriz dijo, ¿has pensado en algo, supongo? Subaru dijo, dependeré completamente de ti una vez más, pero sí. Subaru observó a la bestia multiplicarse mientras susurraba al oído de Beatriz. Beatriz bajó la mirada pensativa y asintió con la cabeza. Beatriz dijo, había pensado lo mismo, de hecho. Pero hacerlo requeriría. Subaru dijo, sé que hay un atasco. Pero espera. Será mejor que no te hagas una idea equivocada, Beatriz. No es como si tuviéramos que resolver este problema por nuestra cuenta, ¿cierto? Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par ante esto. Ella suspiró en silencio, inclinándose hacia Subaru para apoyar la frente sobre su pecho. Beatriz dijo, de verdad, Subaru. Presentas algunas soluciones extraordinarias, de hecho. Subaru dijo, prometo ser un contratista tan emocionantemente fresco y novedoso que nunca te aburrirás. Subaru le mostró el pulgar hacia arriba, con sus dientes brillando. Beatriz hizo una sonrisa forzada antes de mirar hacia arriba, manteniendo el rostro contra el pecho de él. Beatriz dijo, bien, supongo.
Hagámoslo, de hecho. Pero incluso Betty necesita tiempo para hacer esto, supongo. Veamos lo bien que te las arreglas durante ese periodo, de hecho. Subaru dijo, solo finge que te estás relajando en un barco robusto y seguro. Por lo menos eso es lo que yo estoy haciendo. Beatriz dijo, veremos quién remará, supongo. Beatriz empujó lejos el pecho de Subaru. Ella respiró, cerró los ojos y comenzó a concentrarse en intensificar su magia. Al ver esto, Subaru se preparó psicológicamente y empezó a correr sobre la nieve. Los colmillos de la mabestia chasqueaban y chirriaban mientras perseguían a Subaru, quien corría con todas sus fuerzas. Las siluetas se abalanzan sobre sus piernas. Pero eran demasiado lentas. Después de estos 2 días de carnicerías, el gran conejo parecía débil. Subaru dijo, fuera del camino. Largo de aquí. No tengo tiempo para tratar con ustedes ahora mismo. Subaru esquivaba los colmillos y pateaba a los conejos. Lanzaba hechizos, usando estacas de cristal para forzar la apertura de un sendero mientras atravesaba el claro con Beatriz acunada en sus brazos, corriendo de vuelta a la tumba. Emilia dijo, Q. Subaru. Emilia parecía sorprendida al presenciar el regreso de Subaru. Subaru derrapó hasta detenerse a su lado, antes de poner a Beatriz en el suelo nevado a su lado, y acariciar su cabeza. Subaru dijo, lo siento, Emilia Tan. Estamos teniendo problemas para lograrlo por nuestra cuenta. Emilia dijo, bueno, está bien, pero ¿qué hacemos ahora? Como pensé, tendré que. Subaru dijo, no, ya sabemos cómo vencerlo. No tienes que usar tus movimientos de muerte absoluta como una terrorista suicida. Simplemente no los uses. Eso haría que todos nuestros esfuerzos hasta ahora hayan sido en vano. Emilia contuvo el aliento y miró fijamente el rostro de Subaru. ¿En serio ella pensó que no me daría cuenta? Lo pensó de verdad, ¿no? Por supuesto que Emilia, si realmente se acorralara en una situación como esta, se haría daño a sí misma para dar el golpe decisivo. ¡Qué chica tan imposible! ¿Está bien lastimarme si eso salva a todos? Dame un respiro. Subaru dijo, es mejor que todos estén a salvo y que todos se salven, Emilia dijo, Subaru. Subaru dijo, así que, Emilia Tan, tengo una petición un poco loca. Si no parece factible entonces pensaré más, pero si parece factible, entonces quiero ver lo mejor de ti. Ganemos todos juntos. Emilia se puso la mano sobre el pecho, pareciendo sentir algo en la declaración de Subaru, parpadeando varias veces. Subaru conjuró estacas de cristal y las disparó a la horda de mabestias para mantenerlas bajo control, ganando tiempo para que Emilia tomara su decisión. Eso no tardó mucho. Emilia dijo, está bien. Hagámoslo, Subaru. Estoy lista para cualquier cosa. Dijo Emilia, firme en su determinación, con la mirada decidida. Subaru cerró sus puños mientras miraba hacia atrás para verla. Subaru dijo, ese es el espíritu. Allá vamos. Parte 4. Subaru sintió increíbles oleadas de magia, que venían de ambos lados. Emilia estaba a su izquierda y Beatriz a su derecha. Cada una de ellas sostenía una de las manos de Subaru, uniendo a los tres. No había ningún significado real para que ellos hicieran esto. Era solo para motivar a Subaru. En el contexto de la batalla, podría llamarse motivación o moral. Y la moral alta es esencial para dictar la marea de la batalla. Subaru dijo, visualizar, visualizar, visualizar. Subaru imaginó el peligroso, poderoso y mágico asalto. Creó lanzas puntiagudas amatista, y bombardeó con ellas la extensión de los conejos que se acercaban. Él luchaba con todas sus fuerzas, repitiendo ráfaga tras ráfaga para evitar que los conejos los alcanzaran a ellos mismos o llegaran a la tumba. Subaru no estaba usando su propio maná para lanzar esta magia. Él estaba lanzando hechizos sin ningún esfuerzo. Él estaba obteniendo de Beatriz el maná que necesitaba para lanzar los encantamientos, pero Subaru era quien regulaba la magia. Visualizaba la fuerza de las estacas, su puntería, su cantidad,
las materializaba y las disparaba, y luego se concentraba instantáneamente en el siguiente ataque. Sufriría aún más fatiga corporal si fuera un verdadero mago. No podía siquiera imaginar la inmensa carga y la cantidad de trabajo necesaria. Podía estar de acuerdo con las afirmaciones de su falta de talento para eso. Las estacas golpeaban contra el suelo, ondas de choque y detonaciones hacían que los conejos salieran despedidos por todo el lugar mientras chillaban en protesta. Sus colmillos chasqueaban y chirriaban, y con la ventisca aullante como acompañamiento, sonaban como los engranajes del infierno, o algo por el estilo. Los engranajes de la sombría cinta transportadora que venía para enviar al equipo de Subaru a la guillotina sonaban cada vez más cerca. Subaru dijo, «Ninja. Ninja. ¡Ah, mierda! Me voy a morder la lengua conjurando esta magia». Mientras se quejaba por el conjuro impronunciable, Subaru apuntó hacia el gran conejo, que estaba atacando. Él disparó los cristales conjurados, y la cabeza del conejo más cercano se mantuvo intacta cuando la estaca golpeó el suelo ante él, y la onda expansiva lo empujó de vuelta a la muchedumbre. El plan estaba en la primera fase. Subaru controlaba la horda con sus estacas conjuradas, pero no los estaba matando. Querían evitar una alteración del número límite, y que los conejos se multiplicaran en algún momento indefinido. Él preservaba al gran conejo en su número máximo mientras lo mantenía a raya. Aunque, Subaru dijo, si los atrae el olor del maná, entonces es imposible que aparten su atención de nosotros. Después de todo, allí había dos personas que estaban reuniendo magnitudes de maná rarísimamente presenciadas. Y las dos eran chicas hermosas. Subaru, en ese momento, tenía flores en ambas manos. Cualquiera lo envidiaría. Visualiza, visualiza, visualiza. Vamos, tienes que estar celoso. Ven más cerca, murmuró Subaru, sin descuidar burlarse del animal. Parte de ello era para provocar al enemigo, pero sobre todo para que Subaru se animara a sí mismo. Si fingía que una situación extraordinaria era una situación ordinaria, podía arreglárselas para seguir adelante. Si no lo hiciera, no podría asegurar que pudiera sostenerse sobre sus propios pies. Sintió calor en sus dos manos. Con este toque en las palmas de las manos, no podía mostrar su lado patético. Visualiza, 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 murmuró Subaru una y otra vez mientras tensaba los ojos. La horda de conejos había avanzado. Había un límite a que tan lejos de ellos Subaru podía contenerlos. Sin embargo, aún no estaban listos los preparativos. Ni de Emilia, ni de Beatriz, ni de Subaru. Emilia dijo, Subaru. Él sintió que alguien le apretó la mano, y encontró a Emilia mirándole, con los ojos ligeramente abiertos. ¿Entonces sus preparativos estaban listos? Ella estaba sonriendo, esperando la señal de Subaru. Empujado hacia adelante por la mirada de Emilia, Subaru tensó aún más sus ojos inyectados de sangre. La cortina de la ventisca era gruesa, escondiendo y revelando constantemente los lugares que él estaba tratando de ver. Pero la visión de sus retorcidas formas blancas le decía a Subaru de la ligera diferencia entre la mabestia y los bancos de nieve. Un poco más, justo ahí, 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 ahí. Subaru rechinaba los dientes, esperando por el momento. Confirmando que el frente, los lados, todo, absolutamente todo estaba correcto, los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Subaru dijo, ahora, Emilia. Sigue las líneas. Gritando, Subaru apretó la mano de Emilia. La mirada amatista de Emilia se centró firmemente en el frente mientras veía las líneas que dibujó Subaru. Mientras mantenía al gran conejo bajo control con estacas conjuradas, Subaru había estado trazando simultáneamente líneas a través de la tierra con maná. El uso de maná sin forma para excavar en la tierra había sido la mayor dificultad. Pero Subaru, tan desprovisto de talento como la gente lo llamaba, superó esa prueba mediante una combinación de concentración mental y pretensiones que superaban con creces las de una persona común. No podía verse mal ante los demás, con esas pretensiones, él dibujó 4 líneas en total. 4 largas líneas, que formaban una caja alrededor de la masa de conejos. Líneas que le dirían a Emilia a dónde apuntar.
Emilia dijo, excelente, Subaru. Lo has hecho de maravilla. Ella lo felicitó por su hermoso montaje, diciendo cosas que normalmente nunca diría. Emilia levantó su mano derecha, aún sosteniendo la mano de Subaru, y colocó su mano izquierda medio congelada encima de ella. Y pronunció su canto. Emilia dijo, Al-Hyuma. La multitud de magia surgía a medida que el mundo se transformaba según el canto de Emilia. El maná se precipitó a las manos unidas de Emilia y Subaru antes de dispararse hacia la atmósfera, luego atravesando la tierra y convergiendo con las líneas de maná de Subaru. La tierra bramó y algo increíble ocurrió. Increíble, dijo Subaru, asombrado, mientras observaba lo que sucedía. Cualquiera que presenciara esto reaccionaría de la misma manera. La magia de Emilia se movió sobre las líneas que Subaru dibujó, y toda la nieve dentro del cuadrado comenzó a levitar. Todos los conejos dentro del cuadrado permanecían encima de la plataforma de nieve, pero no habían notado que esos temblores ocurrieron porque el suelo debajo de ellas estaba flotando. Aunque era un espacio limitado, la plataforma flotante era de unos 20 metros cuadrados. Esta vista, de tantos conejos amontonados y temblorosos sobre esta plataforma, demostraba maravillosamente la naturaleza sobrenatural de la magia. Subaru dijo, Emilia. Emilia dijo, lo tengo. No dejaré que se escapen. Pero si ellos se detenían en este momento, entonces los conejos saltarían fuera de la plataforma. Había una cosa más que tenían que hacer para evitar su escape. Emilia levantó sus manos enlazadas hacia arriba, y las movió hacia abajo. El campo de nieve flotante retumbó. Seguramente, los conejos nunca imaginaron lo que pasaría a continuación. Se escuchó un rugido, y cruzó una ráfaga helada de viento punzante. Pasó sobre Subaru y los demás mientras mantenían sus ojos fijos en la plataforma, para ver los resultados. Cuando el viento se detuvo, el campo de nieve ya estaba cerrado verticalmente. Los extremos izquierdo y derecho de la plataforma flotante de Emilia se habían plegado para encontrarse en el centro. El suelo había sido cerrado de la misma manera que un libro, sellando al gran conejo dentro de la nieve, sin ningún medio de escape. Subaru miró apresuradamente a los alrededores de la plataforma cerrada. Ninguno se les escapó. Todos los conejos estaban en un mismo lugar, atrapados en un área extraordinariamente pequeña. Hecho esto, Subaru dijo, el gran final es todo tuyo, Beatriz. Subaru llamó a Beatriz, diciéndole que el segundo preparativo se había completado. Al escucharlo, y habiendo pronunciado en silencio el canto todo ese tiempo, los ojos de Beatriz se abrieron. Al ver el espectáculo ante ella, Beatriz se rió en voz baja. No era una sorpresa ni nada de eso. Una sonrisa llena de confianza apareció en su rostro. Beatriz dijo, aquí está el pináculo del yin. Al-Chamak. En el instante en que ella murmuró el canto, una sombra ahogó al mundo. Parte 5. Por un momento, la criatura fue manipulada por algo como el vértigo. Pero eso realmente solo duró un momento. El vértigo se detuvo y un choque impactó sus pies. Entonces la restricción que presionaba su cuerpo desapareció. Empezó sacudiéndose con fuerza para quitarse la nieve de su pelaje. Olfateó el aire, miró a su alrededor. Sus ojos, su nariz, sus orejas, todos sacaban lo mejor de ella ya que priorizan la caza de presas. Sus ojos rojos miraron a su alrededor en busca de una presa de olor dulce. Nada. Había habido presas tan deliciosas que le hizo doler el estómago justo enfrente hacía tan solo un segundo. Con carne tierna y sangre dulce, la presa que podría saciar esta hambruna, incluso temporalmente, definitivamente había estado justo allí. Su nariz no olía nada. Sus ojos no veían nada. Sus oídos no oían nada. La presa se había ido. Miró a su alrededor. Nada a la vista. El hambre sobrescribió instantáneamente su decepción. Para distraerse de su hambre y necesidad de masticar, decidió morder la masa blanca a su lado. Lo mordisqueó, desmenuzó su carne, sorbió su sangre mientras desgarraba sus entrañas. Masticó todo lo que le apeteció, se lo tragó, y luego se dio cuenta de que lo mismo sucedía a su alrededor. Ahora había menos presas.
No se sentía en peligro, pero, siguiendo sus instintos de supervivencia, mordió la cabeza de otra masa blanca que consumía frenéticamente a su alrededor. Lo mordió y se lo tragó. Y esto se repitió. Y se repitió. Estimulado por el hambre sin fin, se dirigió a la presa vecina, y 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 a la presa vecina. Eventualmente, después de devorar todo a su alrededor, ella era la única que quedaba. Lamió la sangre que empapaba el suelo, sin dejar ni un solo trozo de sangre o hierba empapada de sangre. Una vez que limpió ordenadamente los restos de la comida, realmente estaba sola. Pero incluso con carne en el estómago, el hambre que cedía con creces su masa corporal lo atacó. La criatura gritó, con los dientes castañeteando, cerca de la locura. Hambre sin fin, hambre insaciable. La enloquecedora falta de liberación, sin importar cuánto comiera. Mamá también debió haber sentido esto. Por un instante, un pensamiento misterioso pasó por una mente dominada por el hambre. La cosa borrosa había sido un simple destello de emoción, nada tan cultivado como para alcanzar el lenguaje. Y eso, también se desvaneció eternamente ante el hambre enloquecedora. La criatura tembló, tembló violentamente. Gritó cuando sintió que sus entrañas se agitaron, e inconscientemente creó otra entidad. Esta nueva y repentina masa blanca primero cayó de espalda al suelo, como si se le hubiera olvidado cómo caminar. Cada uno de sus órganos registró a esta cosa como presa, y la mordió sin dudarlo. Se lo tragó sin permitirle ni siquiera chillar. Después de comer, el hambre todavía la atormentaba. Y después de toda esa lucha agonizante, otra criatura aparte de ella nació en el mundo. Y se repitió, lo mismo siguió y siguió y siguió y siguió. Ahora estaba sola. No existía nada más en este mundo. Había edificios, bosques, tierra, aire y viento, pero no presas. Estaba sola. Y procedió a comer. Eventualmente, incluso esa criatura fue devorada por otro estómago, y desapareció. La nueva solitaria criatura repitió y repitió todo hasta que ya no lo fue. El mundo giró. El hambre insaciable nunca se saciará. Parte 6. La presencia momentánea de la increíble sombra hizo que Subaru contuviera el aliento. El orbe negro que creó el canto de Beatriz se tragó la plataforma de nieve, atrapando al gran conejo que Emilia selló, y luego procedió a encogerse cada vez más, volviéndose cada vez más pequeño, antes de finalmente encogerse a un tamaño menor que una canica y desapareció silenciosamente. Incluso Subaru, que no conocía la teoría detrás de esta hazaña, entendió lo que esto significaba. Al Chamak, el mayor de los hechizos Chamak, es la magia que afecta al espacio. La magia se tragó al gran conejo junto con la plataforma de nieve, y luego los arrojó a todos a otra dimensión. Ni la regeneración ni la multiplicación significaban nada. Porque literalmente era un problema de otro mundo. Subaru dijo, sé que te pedí que los enviaras a un espacio aislado como la biblioteca prohibida, pero... Beatriz dijo, ¿acaso oigo descontento, supongo? La voz de Subaru temblaba ante la increíble hazaña, mientras Beatriz hacía pucheros a su lado. Ella puso sus manos sobre sus caderas, bastante disgustada con la actitud de Subaru. Emilia dijo, impresionante, de verdad. Todo eso hizo que los ojos de Emilia también se abrieran de par en par. Emilia sabía mucho más de magia que Subaru, así que su sorpresa estaba ocurriendo a otro nivel. Sus poderes probablemente se habían asentado un poco después de haberse congelado a medias y haber usado una magia tan inmensa. Una vez que descubriera cómo controlarlo, probablemente estaría bien. Subaru miró a su alrededor, confirmando que no había nada donde solía estar el gran conejo. Luego miró hacia atrás, y confirmó que la tumba también estaba segura. El grupo de Ryusu miraba sin expresión desde la tumba. Parecía que las dobles de Ryusu también habían conseguido ponerse a salvo. Roswaal estaba apoyado contra la pared al lado de la entrada de la tumba, con Ram en sus brazos. La mano de Ram estaba tocando la mejilla de Roswaal, y Subaru pudo ver que Roswaal estaba llorando. Al presenciar eso, Subaru sintió que el peso de su pecho desaparecía. Todavía tenían que hablar de muchas cosas.
Otto, Garfield y los demás aún estaban en la mansión. Él creía que estaban a salvo, pero necesitaban reunirse y hablar. Y también aquí. Él tenía muchas cosas que preguntarle a Emilia. Pero de alguna manera, parecía que todo estaba bien. Había muchas cosas que aún no había verificado. Pero, al ver a Roswaal llorando y a Ram sonriendo suavemente mientras lo miraba, hizo que Subaru sintiera: oye, todo está bien. Emilia dijo: Subaru, vamos. Subaru se tomó un respiro, hasta que Emilia de repente pinchó su mejilla. Emilia le sonrió a Subaru cuando él la miró, y luego le hizo un gesto señalando la zona que había detrás de él. Allí estaba Beatriz de pie con los brazos cruzados, todavía enfurruñada. Beatriz dijo: creo que este as merece unas palabras, de hecho. Beatriz hacía pucheros. Subaru respondió asintiendo. Beatriz dijo: ah, ya. Subaru deslizó sus manos bajo los brazos de ella y la levantó. Él ignoró su adorable grito, abrazándola mientras daban vueltas vertiginosamente. Subaru dijo: lo lograste. Sabía que podías, te amo, Beako. Beatriz dijo: ¿qué? Espera. No, suéltame ya. Betty no es. Subaru dijo: sí, sí, sí. Eres adorable. Beako es maravillosa. Beako es suprema. Salve, Beako. Mostrándola en alabanza, Subaru dio vueltas y vueltas con Beatriz en sus brazos. La cara de Beatriz se tornó de color rojo tomate mientras Emilia los observaba juguetear, con una mirada tremendamente gentil. El espíritu y el contratista, girando y girando en una expresión energética de alegría. Ambos dijeron: ah. Perdieron el equilibrio en el último momento, y felizmente se zambulleron juntos de espaldas sobre la nieve. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.